Buenas noches. Vamos a platicar, a compartir acerca de la Biblia, de la palabra de Dios. Hace dos sábados, dos domingos, nos habíamos quedado en Mateo número 10 y vamos a leer del libro de Mateo. Dice así: a cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Pero cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. No crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz sino espada, porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, a los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que se aferre a su propia vida, la perderá. Y el que renuncie a su propia vida por mi causa, la encontrará. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me envió. Cualquiera que recibe a un profeta por tratarse de un profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo por tratarse de un justo, recibirá recompensa de justo. Y quien dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, por tratarse de uno de mis discípulos, les aseguro que no perderá su recompensa. Jesús continúa hablándole a los discípulos. Si recordamos, los envía a compartir del reino de Dios. Los envía, dice, como ovejas entre lobos. Y les da la tarea de predicar a todas las aldeas, pueblos, acerca del reino de Dios, que ya está cerca. Les comenta que cualquiera que lo reconozca delante de los demás, igual así hará Jesús con ellos. Y quien no lo reconozca, Jesús no lo hará delante de su Padre que está en el cielo. ¿Qué significa reconocer a Jesús? ¿Qué significa reconocer a Jesús? Reconocer a Jesús es como cuando reconoces a alguien que ya conoces y expresas ese conocimiento previo. Expresas que tú ya conoces a esa persona que acabas de encontrar. Jesús, si recuerdan, iba predicando que Él era el Hijo de Dios, que Él era Dios mismo realmente. Y reconocer en ese tiempo a Jesús era algo muy serio, porque estabas declarando que tú creías todo lo que Jesús decía, que Él era el Mesías, que era el Hijo de Dios, y te podía costar la vida. En ese tiempo había lugares donde los encarcelaban, los llegaban a matar por seguir otras creencias. Y tal vez tú dices, bueno, en ese tiempo, ¿verdad? Pero actualmente también pasa. También hay personas que pierden la vida por reconocer que siguen a Jesús. Hay personas que son encarceladas, personas, y no digo otros países porque también en nuestro país pasa esto. En algunas partes del sur, en varios lados sucede. Y les cuesta la vida. Pero esto es debido a que reconocen que Jesús es el Salvador, que Jesús es el amo y que Jesús los salvó de la muerte, que Jesús les dio vida eterna. Eso es lo que reconocen. Entonces, por eso Jesús lo pone de una manera tan fuerte. Jesús lo pone como algo
pues muy fuerte, porque dice, si ustedes no me reconocen, yo no los voy a reconocer delante de mi Padre. Y esto va a ser algo muy duro. Que Jesús diga, nunca te conocí, y que por lo tanto tu nombre no se encuentre escrito en el libro de la vida. Esto significaría no entrar al reino de los cielos. Es algo sumamente grave y pues que Jesús no quiere que suceda. Jesús nos anima o nos insta a que podamos reconocerlo delante de los demás, a que podamos reconocer quién Él es, lo que Él hizo por nosotros. Si tú sabes que Jesús es Dios y que murió en la cruz por tus pecados, entonces no lo niegues delante de los demás, porque no solo se niega de palabras. Tal vez tú puedes conocer esto, pero puede ser que lo niegues con tus actos. Y puedes decir, tal vez nunca nadie me ha preguntado, entonces no lo he negado, ¿verdad? Pero con los actos podemos estarlo negando. Si tú actúas como si no tuvieras temor de Dios, o como si fueras cualquier persona que no ha escuchado el mensaje de salvación, si tú sigues haciendo cosas malas, si tú sigues diciendo groserías igual que todos, pecando, y dices, bueno, pues en fin, todos lo hacen. Recuerda que Pedro negó a Jesús, y cuando no le creyeron, cuando le dijeron, no, tú sí eres seguidor de Jesús, él tuvo que actuar y negar a Jesús en sus acciones. Él tuvo que empezar a maldecir, tuvo que empezar a decir cosas que no le agradan a Dios, para que la gente le pudiera creer de que en realidad no conocía a Jesús. Entonces, sin embargo, Pedro tuvo perdón. Si se acuerdan, Jesús fue y lo redimió, le dijo, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo, sí, Jesús, tú sabes que te amo. Y tuvo arrepentimiento. De hecho, dice que ahí mismo cuando lo hizo, dice que lloró muy amargamente, porque Jesús ya le había dicho, antes de que cante el gallo, tú ya me habrás negado 3 veces. Y así sucedió. Entonces, este es un ejemplo de alguien que niega a Jesús delante de los demás. Y si Pedro no se hubiera arrepentido, si Pedro no hubiera cambiado de dirección y hubiera continuado su vida diciendo, no, yo no conozco a Jesús, pues la Biblia dice, Jesús mismo dice, que cuando él se presentara delante de Dios y le dijera, Jesús, soy Pedro, acuérdate de mí, Jesús le iba a decir, no lo conozco, no lo reconozco delante del Padre. Esto significaría que Pedro hubiera pues estado expulsado de la presencia de Dios. Sin embargo, Pedro se arrepintió. Pedro hizo lo que Dios le mandó. Después, si se acuerdan, no solo reconoció a Jesús delante de los demás, sino que compartió de Jesús en frente de muchas personas, y muchas personas creyeron este mensaje, fueron salvos. Entonces, lo que dice aquí Jesús es que cuando llegues con Él y con el Padre, pues va a haber un juicio. Va a haber un juicio. Y recuerdan que en ese día, pues va a haber un libro que dice ahí tu nombre o que no lo diga. Entonces, lo que nos conviene es reconocer lo que Jesús hizo y quién es, para que nuestro nombre esté escrito en ese libro. Porque es una gran tristeza y desesperación que Jesús te diga, no te reconozco, ¿quién eres? Es lo más triste que te pueden decir en la vida, porque eso significa una eternidad alejada de Dios. Luego Jesús dice que no creamos que viene a traer paz, sino que viene a traer espada.
dice que ha venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual, dice, serán los de su propia familia. ¿Qué quiere decir esto? ¿No se supone que Jesús es el príncipe de paz? ¿No se supone que Jesús dice, mi paz les dejo, verdad? ¿No se supone que Jesús iba a traer paz a todo el mundo? ¿Por qué dice aquí que viene a traer conflicto? Pues en realidad Jesús no es el que origina el conflicto. Por su causa hay conflicto, pero Él no es el que lo hace. La Biblia dice que hay personas que no van a escuchar lo que Jesús dice, que no van a creer lo que Jesús dice y que van a estar, de hecho, en contra de lo que Jesús dice. Y muchas veces esas personas, pues va a tocar que sean los mismos de nuestras propias familias. Por eso dice, va a haber conflicto entre padre e hijo, entre nuera y suegra. ¿Por qué? Porque en la misma familia puede haber alguien que esté totalmente en contra de tu fe. Y obviamente Jesús no origina esto. Jesús no le gusta, no le agrada que haya conflicto. Sin embargo, por causa de la fe en Jesús, pues entra en conflicto uno. Y pues esto es muy, muy doloroso porque la familia se supone que es de quien no te debes de cuidar. Te puedes estar cuidando de los demás, pero cuando tu propia familia se pone en tu contra o te rechaza por creer en Cristo, pues es algo muy doloroso y que va directo al corazón. Entonces, esto Jesús lo advierte y dice que va a pasar. A esto se refiere Jesús. Por eso dice, los enemigos de cada cual serán su propia familia. Eso no quiere decir que vayamos a hacer algo en contra de nuestros familiares. El conflicto se origina de allá para acá. Los que son, pues la Biblia los llama hijos del diablo, van a estar en contra de los hijos de Dios. Así es como lo llama Jesús. Entonces, hay gente que va a estar atacándote constantemente por tu fe, y a veces en ciertos casos es mejor poner distancia de por medio, porque va a ser demasiado el rechazo a ti por causa de Cristo, que lo más sano va a ser poner separación ahí. Luego dice que el que quiera a su padre o a su madre más que a él, no es digno de él. ¿Por qué diría esto Jesús? ¿Qué no se supone que debemos querer a nuestros padres, querer a nuestra madre? De hecho, es el primer mandamiento con promesa: honra a tu padre y a tu madre y tendrás una larga vida, es lo que dice la Biblia. Pero aquí Jesús dice que el que quiera más a su padre y a su madre no es digno de él. Pues la Biblia, claro que dice que amemos a nuestros padres, que amemos a nuestra madre, pero en comparación al amor que debemos de tener por Cristo, no es nada. Realmente no se compara el amor que merece Cristo. Tú dirás, oye, pero mi mamá me cuidó desde pequeño, me llevó 9 meses ahí en su vientre, me alimentó, ella me dio de comer todos los días. ¿Cómo no la voy a amar demasiado? Sí, pero Dios es quien le dio a tu madre, es quien te dio a ti, a tu madre, primeramente. Es quien le dio a tu madre la provisión para que te diera de comer. Es quien te cuidó, quien cuidó a tu madre para que pudiera cuidar de ti. Dios es quien te creó. Y dice que nos formó del polvo. Dios es el que por encima de todos, por encima de tus padres o de quien sea, ha estado cuidando de ti. Dios es quien ha estado al pendiente y quien te creó, quien sabe cómo eres en realidad, quien te ha visto en todos los momentos de tu vida.
Y Dios nos ama muchísimo más que aún nuestros padres. Si juntáramos todas las personas que nos aman, no nos amarían suficiente como Dios nos ama, no alcanzaría. Dios nos ama mucho más que cualquier persona que tú puedas nombrar. Igualmente los hijos, nosotros amamos mucho a nuestros hijos, pero dice que el amor que Jesús se merece debe de ser mayor, debe de ser mucho mayor, no se debe comparar. ¿Por qué? Porque Jesús murió por nosotros. De hecho, Dios Padre entregó a su Hijo para morir por nosotros. Lo entregó. Y su Hijo Jesús era 100% inocente. Él no había cometido ninguna falta, ningún daño a nadie, ningún mal pensamiento, ninguna mentira. Él era perfecto, era inocente. Si hubo alguien inocente en el mundo, fue Él. Nadie más ha sido tan puro como Él. Y lo crucificaron como el peor de los criminales. Ajá. Lo crucificaron como la muerte que solamente tenían lo peor de lo peor. Asesinos, gente que no tenía realmente caso que siguiera viviendo, ellos consideraban, y como un escarmiento para que todos vieran, los crucificaban. Y Jesús, que no había hecho ningún mal en su vida, recibió el mismo castigo. Entonces, continúa Jesús diciendo que el que no tome su cruz y lo siga, no es digno de Él. Todos estos criminales que les digo, cuando los sentenciaban a muerte, les entregaban su cruz para que caminaran públicamente hacia su destino. Ya estaban condenados a muerte, ya estaba decidido su futuro. Entonces tomaban su cruz y caminaban hasta que llegaban al lugar donde iba a ser la ejecución. Y Jesús aquí les está diciendo que el que no tome su cruz y lo siga no es digno de Él. ¿A qué se refiere? Él sabía que Él iba a morir en una cruz. Desde ese entonces, de hecho es la primera vez que Jesús menciona una cruz, porque Él sabía cuál iba a ser su muerte. Él venía decidido a eso. Nadie lo obligó, nadie me quitó la vida, yo la entregué por mi propia voluntad. Entonces, por eso les dice, síguenme, porque Él iba enfrente, porque Jesús iba ya con su cruz. Y de hecho, a los discípulos les dice esto, a los apóstoles, porque la gran mayoría de los apóstoles murió por causa de Cristo. Algunos hasta crucificados también. Entonces ellos recibieron la misma muerte. Ellos literalmente tomaron su cruz y fueron a morir con Cristo juntamente. Ahora a nosotros puede ser que no nos toque esto, o puede ser que sí, pero Dios nos dice que tomemos nuestra cruz y lo sigamos. En un sentido figurado, ¿qué significa tomar la cruz? Significa crucificar, pero al mundo, morir al mundo. Es decir, ya no buscar todo lo que el mundo busca, sino buscar lo que Dios quiere, buscar lo que Jesús quiere para nuestras vidas. Eso significa tomar nuestra cruz, como condenados a muerte, como condenados. Tal vez, les digo, tal vez no sea una muerte física la que tendremos por Cristo, o tal vez sí, pero Jesús quiere que crucifiquemos al mundo y no vivamos para nosotros mismos, sino que vivamos para Él, para lo que Él quiere que hagamos de nuestra vida, para su propósito. Después Jesús dice,
El que se aferre a su propia vida la perderá, y el que renuncie a su propia vida por mi causa la hallará. Eso significa que el que viva su vida conforme a sus propios deseos y metas y anhelos para satisfacerse únicamente a sí mismo, va a perder la vida que Jesús tenía planeado para él. Una vida que Dios diseñó, una vida donde iba a ser de obediencia a Dios, una vida de plenitud, porque estaríamos cumpliendo exactamente el propósito para el cual fuimos creados. Por eso dice, el que encuentre su vida va a perder la vida, o sea, va a perder la vida que Dios tenía preparado. Dice, pero el que la pierda por mi causa, la va a encontrar. Es decir, el que deje a un lado sus deseos egoístas, de riquezas, de realización personal, de ser el gran futbolista o el gran doctor, el gran policía, el gran actor que anhela ser, no sé, cualquier meta o anhelo que tú digas, yo fui diseñado para este propósito, para ser el mejor comediante o no sé, cualquier cosa que no sea lo que Dios quiere para nuestra vida, si uno pone de lado eso y dice, yo quiero vivir la vida que Dios tiene para mí, que Dios diseñó para mí, dice que entonces la hallaremos realmente la vida que Dios quería. Y lo que te digo pues, que no será una vida fácil. Eso sí te digo, no será fácil, no será una vida de no trabajar, de estar todo fluyendo como si no hubiera problemas. No, de hecho, probablemente tendrás más problemas, pero lo que sí te puedo asegurar es que vas a ser mucho más satisfecho en tu vida, mucho más pleno en tu espíritu. ¿Por qué? Porque vas a estar seguro de que estás haciendo lo que Dios quiere que hagas. Y la realización que vas a tener va a ser completa, porque vas a estar seguro de que quien te creó está agradado o estás agradando al que te creó con la vida que Él quería para ti. Te digo, muy probablemente no seas rico si sigues a Jesús, muy probablemente vas a sufrir, como lo vimos, acosos de tu familia o en tu trabajo, o gente que no comparte la misma visión que tú. En algunos lugares el acoso se ve como algo más grave, como pedradas o hasta disparos, depende de la situación en la que estés. A veces seguir tu fe, seguir a Dios realmente cuesta la vida. Pero sí vamos a estar plenos y satisfechos en Dios. Y también Dios dice que si vivimos esta vida, vamos a recibir muchas misericordias. Dice la Biblia que el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Todos los días. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios bueno, no es un Dios amargado que nada más quiere hacerte sufrir. No, realmente Dios te permite realmente disfrutar la vida, realmente disfrutar lo que Dios tiene para ti. Esa es la diferencia, que vas a tener una llenura total. Vas a agradecerle a Dios todas las misericordias que tienes y todas las bendiciones que hay en tu vida. Después le dice a sus discípulos que estaban a punto de salir a predicar, que quien los reciba a ellos, recibe a Jesús. Y luego dice, y quien me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Quién es el que envió a Jesús? Dios. Entonces, en pocas palabras dice que quien reciba a los discípulos iba a recibir a Dios. Esto es lo que está diciendo Jesús. En ese tiempo
como había persecución, pues a veces era difícil recibir a alguien en tu casa. No es como ahorita. En ese tiempo, por comer con alguien, te podían incriminar de que estabas haciendo revueltas, de que estabas siguiendo cosas que no le agradaba al gobierno, y te podían hasta encarcelar o peor. Sin embargo, Jesús le dice que quien recibiera a uno de estos discípulos estaba recibiendo a Dios, o sea, hace la bendición de Dios. Si alguien te habla de Jesús, recibe lo que te digan. Solamente las cosas que están en la Biblia, obviamente. Pero si tú recibes lo que dice la palabra de Dios, vas a recibir a Dios en tu vida. Y el reino de Dios va a llegar a tu vida. Vas a conocer cosas que jamás imaginaste conocer de Dios. Vas a experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y vas a conocer de una manera más profunda a Dios y a Jesús. Dice que cualquiera que reciba a un profeta o alguien que hable palabra de Dios, recibirá recompensa de profeta. ¿Qué quiere decir esto? Pues probablemente que vas a recibir una palabra de Dios para tu vida. Si tú lo que recibían a alguien que hablaba palabra de Dios, pues lo más probable es que iban a recibir una recompensa de palabra de Dios para su vida, de guianza, de dirección, de ánimo para su vida. También dice que cualquiera que recibiera a un justo, recibiría recompensa de justo. ¿Y qué se puede esperar de un justo? Pues justicia, que rectitud, cosas buenas para tu vida, cosas que agradan a Dios, cosas que te guían en la luz de las Escrituras. Y concluye así diciendo: a quien dé, aunque sea un vaso de agua, a uno de estos pequeños, refiriéndose a sus discípulos, porque los veía como pequeños, como hijos, dice, solo por darle un vaso de agua, por tratarse de uno de mis discípulos, va a recibir recompensa. Qué increíble es. Dios iba a bendecir a cualquiera que solamente diera un vaso de agua a sus discípulos. Porque esto refleja el gran amor que había en Dios por sus discípulos y el agradecimiento de que alguien estuviera ayudando a uno de sus enviados, ¿no? Eso es algo muy increíble, que por solamente darle un vaso de agua a alguno de sus discípulos iba a recibir una recompensa de Dios mismo. Entonces, busquemos esas recompensas, busquemos las recompensas del cielo, busquemos la vida que Dios tiene planeada para nosotros, y toda esta vida pues solamente se puede lograr a través de Jesucristo. Él es el único camino. Él dice, yo soy la puerta, quien entra por mí, a través de mí, va a estar del otro lado, va a estar en el reino de Dios. Es el único camino. Pero dice, quien no entra a través de la puerta, que soy yo, es un ladrón. O sea, es como estuvieras brincando la barda. No hay otro camino más que Jesucristo. Jesucristo es el único camino que lleva al Padre y a la vida eterna. Entonces, si tú quieres saber más al respecto, o quieres que le pidamos a Dios por ti, o por alguna situación que te esté pasando, puedes acercarte. Vamos a estar aquí un momento más y podemos orar, pedirle a Dios por ti, o platicar si tienes alguna duda de lo que estamos comentando. Entonces vamos a darle gracias a Dios. Dios, gracias por tu palabra y porque tú hablas a cada uno de nosotros. Te pido que tú toques cada corazón que está escuchando y que tú guíes a cada persona hacia ti, Señor, hacia las personas que tú quieres que conozcan, para que le hablen de ti, para que reciban a Dios por medio de ellos. En el nombre de Jesús te damos gracias y te pedimos que tú tomes el control de cada uno de los que estamos aquí, en el nombre de Jesús.
Amén.